Hola, buenas tardes. Soy el doctor Tavares, el doctor Edgar Tavares, del Corporativo CNQ. Vamos el día de hoy a iniciar con el mapa curricular, con la primera clase que sería hematología, del módulo de hematología básica, el cual pues lleva por título Morfología de los elementos formes de la sangre por microscopía óptica. Vamos a iniciar a abordar la clase de manera pues, lo más didáctica posible para que sea que sea fácil de entender. La morfología de los elementos formes de la sangre pues es una temática muy importante, es de las más importantes que todo técnico o químico del área de laboratorio clínico debiese de dominar a la perfección. Sin embargo, pues la poca familiarización con la misma y la presencia cada vez de equipos automatizados hacen de esta un área que se vaya perdiendo cada vez más. Sin embargo, si existe alguna duda en el reporte de hematología, especialmente la biometría hemática, la realización de un frote sanguíneo con tinción de Wright podría orientar con una amplia brecha a los diferentes químicos o técnicos del área de laboratorio clínico. De manera general, la tinción de Wright es una tinción en la cual se utilizan dos tintes importantes, uno que es la eosina y otro que es el azul de metileno. El tinte de eosina es un tinte básico que reacciona con las estructuras básicas de la célula, que es prácticamente el citoplasma celular. Y el azul de metileno es un colorante altamente básico que reacciona con los elementos ácidos de las células, como lo es el núcleo celular, donde se contienen los ácidos nucleicos, mejor conocido como ADN y ARN. Estos colorantes son importantes y se mantienen inmersos en un buffer de fosfatos con un pH estabilizador de 736 y para ello la realización y la técnica la veríamos posteriormente. Hablando de los elementos formes de la sangre, es importante hablar inicialmente de la hematopoiesis. La hematopoiesis es el procedimiento mediante el cual el tejido óseo rojo contenido en el interior de los huesos o la médula ósea roja es productora de diferentes grupos celulares que van a salir a través de los sinusoides hacia el torrente sanguíneo. Es importante que nosotros reconozcamos los diferentes grupos celulares o series celulares de las cuales van a dar origen a cada célula madura. De inicio, pues la serie eritroide o de la porción mielocítica van a estar generando los eritrocitos o glóbulos rojos, siguiendo un grupo de diferenciación donde los eritroblastos y posteriormente hacia el reticulocito o el eritrocito inmaduro va a perder todo su núcleo y a quedar como un remanente citoplasmático que se va a encargar de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono de la sangre hacia los pulmones. Es una estructura celular eh, carente de núcleo, como lo es el eritrocito. La siguiente serie de la cual vamos a platicar pues es de la serie megacariocítica o de las plaquetas, donde la célula principal pues, es el megacariocito, el cual va a desprender fragmentos celulares o las proplaquetas y va a dar origen a las plaquetas, que son fragmentos del megacariocito, del citoplasma del megacariocito, que van a activar la cascada de la coagulación. El siguiente estirpe pues, es la serie leucocítica o la serie de los leucocitos mieloides, que es prácticamente aquellos que son denominados granulocitos. Los granulocitos son los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Provienen cada uno de su clona inmadura, la cual va a ir adquiriendo madurez y diferenciación, va a ir adquiriendo las características morfológicas finales que conocemos en sangre periférica y van a estar cada uno de ellos mediando diferentes procesos en el cuerpo o respondiendo. Son las clásicas defensas del organismo, lo que conocemos como las defensas del organismo, y que van a estar reaccionando frente a diferentes patógenos o frente a diferentes situaciones. La siguiente serie son los agranulocitos, son las células agranulosas, es decir, no contienen gránulos en su interior.
Son denominados mononucleares y son prácticamente dos familias, la serie de los linfocitos o la serie linfoide y la serie de los monocitos o la serie monoide. Y están encaminados al final de la diferenciación de su propia clona a generar células que ayudan a orquestar la respuesta inmunológica. Pues bueno, hablando con los eritrocitos, son estructuras que perdieron su núcleo por completo y que tienen una alta afinidad por los componentes del oxígeno y el dióxido de carbono. Se van a cargar y descargar de estos elementos por gradientes de concentraciones. Se definen como estructuras ovoideas, redondeadas, con una excavación central o biconvexa. En una sección lateral podemos observar esa depresión interna en la cual en un diámetro anteroposterior van a medir hasta 2.5 micrómetros y en el eje longitudinal o el diámetro longitudinal van a medir alrededor en promedio de 7.5 micrómetros. La tonalidad que se observa por microscopía óptica es una coloración en rosada, en palo de rosa, y es debido a la reacción con la eosina, pudiendo dejar ver en el centro de la célula el carente de citoplasma o es una especie, se conoce como dona o depresión celular en la cual pues estaba primordialmente el núcleo de la misma. Se encuentran viajando en el torrente sanguíneo y su principal función es el de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono de los pulmones hacia los órganos y de los órganos hacia los pulmones. La morfología de ellos es redondeada con un borde nítido, con una membrana que genera un brillo y una composición eucelular y nos da la pauta para determinar que son eritrocitos sanos. El siguiente es el grupo celular, pues es el grupo de las plaquetas o la serie trombocítica, la cual deriva del megacariocito. El megacariocito, el cual ha derivado del megacardioblasto, son una célula grande, de gran tamaño, multinucleada, la cual emerge o elonga proyecciones citoplasmáticas, las cuales atraviesan los sinusoides, los capilares sinusoidales, y en función de la velocidad del torrente sanguíneo se van desprendiendo los fragmentos del citoplasma generando las plaquetas. Las plaquetas son estructuras de múltiples formas, las cuales son encargadas de iniciar la cascada de eventos de la coagulación. Estos fragmentos celulares pueden tener los bordes regulares, los pueden tener lisos, romos y pueden tener múltiples morfologías poligonales, aplanadas, inclusive bordes pilosos y proyecciones más grandes en sus diámetros longitudinales o transversales. Y con ello, el patrón de tinción también es diferente, muy variado, desde escasas y rosadas hasta gruesas y muy basófilas. Y dependerá de la producción primordial que se esté conllevando en el organismo, del volumen, que da lugar al volumen plaquetario medio y con ello los patrones de tinción de las mismas. El volumen plaquetario medio y las cantidad de plaquetas llevan una correlación en el organismo. Puede haber plaquetas muy grandes y en gran cantidad o muy pocas y de pequeño tamaño en condiciones normales. Es por eso que estos datos son los primordiales que nos deben de orientar hacia algún trastorno a este nivel. Aquí tenemos una imagen de un frotis sanguíneo teñido con técnica de Wright en microscopio óptico a una escala de 100x con el uso de aceite de inmersión, en la cual podemos observar diferentes estructuras celulares. Podemos observar eritrocitos eumórficos y eritrocitos dismórficos o carenados, son aquellos que tienen proyecciones de su citoplasma hacia el exterior. Podemos observar una serie leucocitaria o un leucocito polimorfo nuclear y podemos observar estas estructuras que son fragmentos celulares que son de bordes irregulares, definidos, como algunos con proyecciones pilosas hacia el exterior,
El patrón de tinción es muy variado, van desde las muy pálidas o tenues, teñidas con escasa eosina, a las que son altamente basófilas, teñidas con azul de metileno. Esas estructuras de bordes romos corresponden a las plaquetas. Plaquetas que pueden tener un tamaño muy variado y que van a dar lugar al volumen plaquetario medio y que conlleva una correlación con el número de plaquetas en condiciones normales. La siguiente estirpe celular pues son los granulocitos o los leucocitos mieloides, de la serie mieloide. Estos leucocitos tenemos el esquema donde son tres células de tamaño similar, de bordes regulares y con escasas proyecciones citoplásmicas. Son denominados granulocitos, son denominados también polimorfonucleares por la cantidad de segmentaciones en su núcleo y la disposición de los múltiples gránulos que tienen como inclusiones en su citoplasma. Son células de tamaño mediano o regular, muy similares entre sí, y en donde en el granulocito de tipo eosinófilo, como vemos en el esquema, es una estructura en la cual se encuentran inmersos diferentes cantidad de gránulos de tamaño medio, pero con una tinción muy especial, altamente afín a la eosina. Son gránulos rosados o en palo de rosa, característicos del granulocito eosinófilo. Otra característica importante es la forma de su núcleo. Es un núcleo por lo regular bilobulado, con una cromatina condensada no tan abundante, y la tinción de los gránulos de esta tono especial da el nombre a esta célula granulocito eosinófilo. El siguiente esquema habla representa al granulocito neutrófilo o al segmentado polimorfo nuclear, el cual es de la serie de los granulocitos y se encuentra con múltiples inclusiones de gránulos altamente azurófilos de tamaño pequeño pero difuso y disperso por todo su citoplasma. La segmentación de su núcleo es trisegmentado y puede tener hasta 4 segmentaciones. Es importante determinar que más de 4 segmentaciones en un neutrófilo podría ser altamente sugestivo de déficit de vitamina B12. El granulocito neutrófilo tiene grandes cantidades de cromatina condensada, lo que hace dar esa apariencia de un núcleo denso, pero polilobulado, y puede tener ese núcleo no lobulado y lo puede tener en banda. Eso es lo que sucede con los neutrófilos o los segmentados en jóvenes o en banda, que cuando aumenta la cuenta leucocitaria por algún proceso bacteriano o inflamatorio, la producción de estos leucocitos está incrementada y no alcanzan a salir maduros al torrente sanguíneo y salen en forma de banda, en forma de leucocito juvenil. El siguiente esquema habla de o representa al granulocito del tipo basófilo, el cual su característica primordial son esos gránulos grandes, irregulares, de morfologías variadas, pero altamente basófilos. Se tiñen altamente azul con la tinción de Wright. Están dispersos por su citoplasma e inclusive muchas veces oculta la morfología del núcleo que se conoce como uni o bilobulado, con una gran cantidad de cromatina condensada que la hace altamente basófila. De ahí el nombre de este leucocito. Cabe mencionar que la característica de los gránulos va en función de la función principal de cada leucocito. En el basófilo, la gran cantidad de gránulos basófilos gruesos son dependientes de la respuesta quimiotáctica anafilactoide. Están compuestos en su mayoría por enzimas vasoactivas, como la histamina. Y el caso del polimorfo nuclear segmentado neutrófilo, todos sus nombres son sinónimos. Los gránulos que contiene son altamente azurófilos, con una cantidad de enzimas proteolíticas importantes que van encaminadas a la lisis de la pared celular bacteriana. Estos se activan principalmente frente a respuestas por bacterias
gram positivas y gram negativas, y es la respuesta inicial de la respuesta inmunológica o el abordaje inicial. Se conoce como micrófago, y su mecanismo de defensa pues puede ser el vertir los contenidos de sus gránulos. Se ha visto que puede desarrollar la preparación de trampas nucleares, es decir, desencadena su material nucleico, desencadena su núcleo, desencadena su DNA, se activa el proceso de apoptosis, la célula se muere o tiene su muerte celular programada, pero vierte ese material nucleico, esos ácidos nucleicos, ese ADN dentro del citoplasma de la célula, lo vierte hacia el exterior formando las trampas extracelulares o NETs, las cuales van encaminadas contra los procesos bacterianos. Y en el caso del granulocito eosinófilo, pues son células que su gran cantidad de metaloproteasas van encaminadas contra la familia de los helmintos o parásitos macros metasuarios. Son principalmente en contra de estos microorganismos en donde se elevan estas células para las cuales están diseñadas para responder. La siguiente estirpe o clona pues son las denominadas agranulocíticas o mononucleares, las cuales están representadas primordialmente por los linfocitos, tanto B como T, y por los macrófagos o monocitos. El nombre de macrófago es el nombre que adquiere la célula monocítica antes de pasar a los tejidos, de la sangre a los tejidos. Es monocito cuando se encuentra en el torrente sanguíneo y es macrófago cuando pasa a los diferentes tejidos. Pero de ahí hay una subdivisión de los macrófagos dependiendo del lugar a donde vayan. Macrófagos alveolares al pulmón, células de Kupffer en el hígado, células de Hofbauer en la placenta, y así en los diferentes osteoclasto en el hueso, y dependiendo pues al órgano al que se derive, pues va a ser el nombre que va a adquirir este macrófago especializado. Y los linfocitos pues son las células orquestadoras de la respuesta inmunológica, de iniciar y de frenar la respuesta inmunológica primaria, como lo son los linfocitos T, CD4 y CD8, y los linfocitos B o células productoras de anticuerpos, que una vez que se ha activado el linfocito B se transforma en una célula plasmática productora de anticuerpos. Los granulocitos y los agranulocitos tienen funciones importantes, primordiales, forman parte de la respuesta del organismo ante microorganismos y ante procesos, ante procesos moleculares asociados a patógenos y procesos moleculares asociados a daño, traumas y algunas otras alteraciones inmunológicas, autoinmunológicas, así como inflamo-infecciosas. Son los diferentes células, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, linfocitos y monocitos. Este es un esquema, es un dibujo en el cual se trata de representar de manera didáctica cuáles son los diferentes tipos de células que podemos encontrar en el torrente sanguíneo y bajo la atención de Wright en qué características nosotros debemos de fijarnos para poderlas clasificar. Es importante determinar que hay varios puntos en los que tenemos que poner atención. Uno de ellos es la presencia o no de gránulos, la morfología de los gránulos, la morfología del núcleo, el número de segmentaciones en el núcleo y la cantidad de citoplasma o la coloración o tinción del citoplasma. En función de estos criterios, como nosotros podemos clasificar las células en los diferentes tipos. Los citoplasmas, los más grandes, vastos, son las células B presentadoras productoras de anticuerpos, y los monocitos o macrófagos de la sangre. Posteriormente, la cantidad de gránulos, basófilos, eosinófilos o neutrófilos, y dependiendo de su coloración, distribución y tamaño, vamos a adjudicar los diferentes nombres. Y en este apartado pues también se observan células que carecen de núcleo, como son los eritrocitos, y que son de tamaño medio, perdón, son de pequeño tamaño, y los fragmentos celulares que carecen de núcleo y que tienen múltiples morfologías, como lo son las plaquetas. Aunque son células aunque son células que tienen una funcionalidad, una función determinada,
Su morfología puede ser diferente o variada, sin embargo, conservan todos los mismos criterios que ya hemos hablado. El neutrófilo segmentado podemos observar que aunque su núcleo tiene diferentes morfologías, la segmentación es muy constante, máximo 4 lóbulos dispuestos en ese citoplasma altamente granuloso con pequeños granos finos azurófilos. Los neutrófilos en banda son aquellos que no han segmentado por completo su núcleo o que tienen menos de 3 segmentaciones y son aquellas células juveniles las cuales han respondido ante un proceso de activación. Estos se elevan cuando se eleva la cantidad de la producción de leucocitos. La polisegmentación del neutrófilo habla de deficiencia de vitamina D y la hiposegmentación de inmadurez celular. Los linfocitos, de igual manera, pueden tener diferentes morfologías o cantidades de citoplasma y de su núcleo. El núcleo central prominente, que es altamente basófilo, inmerso en un escaso citoplasma acidófilo, es el linfocito T. Y el linfocito B es aquella célula que sea su citoplasma es más abundante, es escasa cantidad de citoplasma, y su núcleo es prominente y abundante, con una cromatina altamente condensada, que al momento de activarse se descondensa la cromatina, incrementa el volumen del núcleo e incrementa la cantidad de citoplasma, pero inicia con la producción de anticuerpos y con ello la presencia de gránulos. Estamos hablando de la célula productora de anticuerpos, el célula plasmática, que deriva del linfocito B. Los monocitos son células grandes, son las más grandes de todas, tienen una amplia cantidad de citoplasma acidófilo con inclusiones vasculares que no se oponen a la transmisión de la luz, y el núcleo adopta morfologías irregulares o amorfas en todos los sentidos, y son los que se encargan de fagocitar los extraños, sus patógenos extraños y componentes extraños en los diferentes órganos y en la sangre. El eosinófilo pues, puede tener múltiples lobulaciones de su núcleo, pero van de 2 a máximo 3. La característica primordial es la distribución, forma y coloración de sus gránulos, que siguen un patrón eosinófilo o un patrón rosado. Y los basófilos, que son células que van desde grandes cantidades de núcleos basófilos en el citoplasma, que pueden ocultar el núcleo de la célula, hasta una célula que puede tener un núcleo bilobulado con cromatina condensada o descondensada, dependiendo si la célula está activa o no, y la presencia de estos gránulos inmersos en su citoplasma. En este esquema se trata de representar los diferentes tipos de células y cómo se encuentran en un frotis sanguíneo. Las células en banda son las células que se han producido por un proceso activador, productor o estimulante de la hematopoiesis. La célula T tiene escaso citoplasma, proyecciones citoplásmicas hacia el exterior. El linfocito B tiene gran cantidad de citoplasma en comparación con el linfocito T, y su núcleo es excéntrico. El neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo pues tienen un tamaño similar entre sí. La diferencia radica en la morfología del núcleo, o la lobulación del núcleo, y la presencia y las características de los gránulos dispersos en su citoplasma. Hablamos de que existen gránulos azurófilos, gránulos eosinófilos y gránulos basófilos. Los gránulos azurófilos son proteínas o proteasas que van en contra de los microorganismos del género de las bacterias, primordialmente los gránulos de histamina y metaloproteasas, que van dirigidos hacia los helmintos o los metazoarios y protozoarios, y los gránulos de histamina que van mediados a la respuesta inmunológica, como son los gránulos del basófilo. Los del eosinófilo contienen heparinas y metaloproteasas. En este esquema podemos observar los 5 tipos celulares maduras de la leucopoiesis o de la hematopoiesis de las células blancas,
donde también llama la atención la presencia del basófilo, que es una estructura celular media, tamaño medio, con grandes gránulos o inclusiones redondeadas, irregulares, de un componente basófilo intenso distribuidas en el citoplasma que puede llegar hasta ocultar el núcleo del mismo, que es un núcleo de una cromatina condensada con varias lobulaciones entre sí. El monocito es una célula de gran tamaño, la célula más grande, con una gran cantidad de citoplasma acidófilo, inmerso con casi nada de gránulos o escasos gránulos y con un núcleo que ha adquirido una morfología irregular o amorfa con plegamientos de la cromatina condensada previo a su paso hacia el torrente sanguíneo y la transformación en macrófago. El neutrófilo es una célula de tamaño medio, como ya lo habíamos comentado, la gran cantidad de puntos basófilos en su citoplasma lo denominamos gránulos azurófilos de pequeño tamaño, pero de abundante cantidad inmerso en ese citoplasma acidófilo. En el linfocito, pues este es un linfocito con núcleo central escaso, es un núcleo altamente basófilo de cromatina condensada, el cual cuando se activa pues va a descondensar esa cromatina, va a aumentar la cantidad de citoplasma, pero se va a comportar con con un núcleo central. A diferencia del linfocito B, que va a tener un núcleo excéntrico y una cantidad de citoplasma considerable mayor a la del linfocito T. Y por último, el granulocito eosinófilo, el cual tiene una estructura nuclear bilobulada o bisegmentada de cromatina condensada y gránulos eosinófilos dispersos en su citoplasma abundantes que dan una tonalidad en palo de rosa característico de esta célula. Los podemos observar a todos en un fondo con múltiples células ovoideas de bordes regulares y definidos, con unas excavaciones centrales en relación a eritrocitos morfológicamente normales, y en la presencia de esos fragmentos celulares que pueden ser con tinción escasa y con tinción abundante del azul de metileno, que son las plaquetas. Entonces, los elementos formes de la sangre, en resumen, son aquellos que se han comportado, son los que se han comentado, y es los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, y de los glóbulos blancos las diferentes familias, los monocitos, los linfocitos y los mielocitos o granulocitos. En esta diapositiva se observan diferentes grupos celulares. Vamos a realizar un ejercicio en el cual vamos a responder una hoja blanca. El núcleo de la célula que se observa, ¿a qué morfologías puede adquirir? ¿Cuál es el nombre de la célula señalada? La célula señalada corresponde a un estirpe linfoide. Por la morfología, ¿qué probablemente familia puede pertenecer? La célula señalada será activa o será inactiva. La célula que se señala participa en los diferentes procesos de defensa. La escasa segmentación de su núcleo se debe a, si esa célula estuviera polisegmentada, ¿usted en qué pensaría? La célula señalada corresponde a un neutrófilo con gránulos altamente azurófilos, los cuales vierten su contenido contra qué objetivo principalmente. La célula señalada es un basófilo. ¿Estas células de qué se encargan? La célula señalada es un eosinófilo. Reaccionan frente a los helmintos o protozoarios primordialmente, de igual manera contra los metasuarios. Sus gránulos eosinófilos contienen primordialmente, ¿qué sustancia bioquímica contienen? Entonces, esas son las preguntas de esta dinámica. Lo entregamos en el área de recursos humanos. Por mi parte sería todo con la clase del día de hoy. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares Rodríguez, médico adscrito del corporativo CMQ. Si existiera alguna duda, pues pueden hacer llegármela a mi correo electrónico. Me ha dado mucho gusto compartir esta plática con ustedes. Nos vemos pronto.